Buenos días, bienvenidos una vez más a El futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a uno de los impulsores y referentes de las energías renovables en España, Esteban Morrás. Hola Esteban, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Miquel. Esteban fue director general de Acciona Energía y un referente en torno a estas cuestiones de las energías renovables, apostando por la sustitución de esas energías fósiles por un modelo más sostenible. Creó allí por 1989, creo, Sí, la empresa EHN. En 2004 EHN pasa a formar parte del grupo Acciona y Esteban Morrás se convierte a partir de entonces en director general de Acciona Energía y uno de los referentes que ha cosechado infinidad de reconocimientos, menciones y premios. Además de eso, posteriormente ha emprendido con empresas, con startups que tienen que ver con la nanotecnología, que tienen que ver con las telecomunicaciones y con la inteligencia artificial. Y si me permites, por encima incluso de esto está tu capacidad de comprender el mundo que viene, o mejor, el mundo que ya está aquí, de tener una visión que se adelanta un poquito, que es capaz de interpretar y separar el ruido de la señal o la señal del ruido. Como digo, Esteban, me llama mucho la atención esta deriva de los últimos años tuyos en torno a las nanotecnologías, pero especialmente con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema que sabes que es muy delicado, además de que tiene unas enormes posibilidades, pero al mismo tiempo genera una cierta inquietud. Mucha gente, en fin, mucha gente muy relevante, pues ha elevado a veces avisos de ojo a qué velocidad y cómo aplicamos estas tecnologías. ¿Cuál es la visión de un emprendedor como tú con el tema de la inteligencia artificial? ¿Qué oportunidades reales ves en el día a día y qué riesgos, qué peligros le ves? pues mira, yo soy un firme convencido de que la inteligencia artificial es la herramienta en manos del ser humano con mayor capacidad transformadora de nuestra vida futura. No tengo ninguna duda. La que más. Nunca el ser humano ha tenido una herramienta de esas características. Lo que me preocupa es que, imagínate que estuviésemos pensando ahora, Miquel, en el automóvil, en si el automóvil iba a ser una cosa buena o no para el planeta, ¿no? Y entonces hubiésemos dicho, hombre, si todos nos hubiésemos dedicado a hacer un automóvil que corriese mucho, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y nadie se hubiese preocupado en hacerle frenos al automóvil, pues hubiese habido muchos accidentes. Y probablemente el automóvil no se hubiera convertido en el instrumento útil para la humanidad que hoy es. La inteligencia artificial yo la veo igual. Es decir, tiene una capacidad de mejorar la vida de los seres humanos como nunca ningún otro instrumento lo ha tenido en el pasado. Pero la estamos concibiendo como un coche solo con acelerador. Y hay que ponerle frenos. Es decir, tiene que ser un instrumento equilibrado. Yo creo que Europa, frente al despliegue de la inteligencia artificial de China y de Estados Unidos, Europa sí está pensando en los frenos de la inteligencia artificial. Europa está ahora a punto de sacar un documento sobre cómo debe de ser una inteligencia artificial ética y fiable. Y hay una serie de pautas respecto de control del ser humano, respecto de interpretación de las decisiones de los logaritmos, respecto de control de los efectos, respecto de no discriminación, respecto de que sirva para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Es decir, hay una forma ética de hacer inteligencia artificial y esa es a la que yo me apunto absolutamente convencido. ¿Tú crees que la gente, el tejido empresarial, atisba, comprende cuáles son las oportunidades que le va a proporcionar la inteligencia artificial a los nuevos modelos de negocio, a cómo sacarle partido a esa cantidad ingente de datos que están recopilando muchas veces sin saber para qué? Yo creo que básicamente sí, es decir, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de que las máquinas hagan todas las tareas repetitivas que hace el ser humano con mayor eficacia y con mayor fiabilidad que lo hace el ser humano. Y además tiene un desarrollo de software
que en gran parte es open source, de tal manera que esto lo puede utilizar países en desarrollo igual que países desarrollados. Hasta ahora están todos los instrumentos, están los datos, está la velocidad de proceso, está la capacidad de almacenamiento de datos, están los algoritmos y van a estar las soluciones de manera absolutamente progresiva y creciente. Se dan todos los elementos, incluso uno muy importante que es el colaborativo. Es decir, hay muchísimo software de inteligencia artificial, que es colaborativo y que está en manos de cualquiera. Te voy a contar un ejemplo, Miquel. Nosotros tenemos una empresa pequeña en Tayunche, como sabes. Recientemente hemos competido en un tender de Deutsche Telekom para hacer un asistente de voz que reconozca la voz de quien está hablando por teléfono. Por ejemplo, para temas de seguridad bancaria. Has perdido los documentos, llamas a tu banco y has dado tú tu registro de voz y saben que eres tú y, por tanto, pues te anulan tus documentos o te mandan, o tus tarjetas, te mandan una nueva, etcétera. En ese tender de Deutsche Telekom, Veridas, nuestra empresa, la que está en Tayunche, ha quedado número 1. Número 2, Microsoft, y número 3, Nuance, que es la mayor empresa de voz del mundo. ¿Por qué ha quedado Veridas número 1? Porque se ha incorporado a la última tecnología antes que Microsoft y antes que Nuance. Todas esas cosas están pasando con la inteligencia artificial y van a pasar muchas más. ¿Crees que este periodo tan intenso de esta crisis va a acelerar la transformación y la necesidad de ir cambiando a modelos de negocio y a actividades económicas que incorporen de forma masiva la inteligencia artificial? Sí, creo que sí. Todo el concepto de digitalización. Es decir, hay veces que la inteligencia artificial, para mí la inteligencia artificial son datos y algoritmos. Es decir, la capacidad de tratamiento del dato y luego tiene pues todo el machine learning y todo la realización de tareas que tú haces haciendo que la máquina siga las instrucciones del humano que la ha diseñado. Desde luego la digitalización en su conjunto va a dar un salto enorme después de esta crisis. Tenemos que evitar todos los viajes no necesarios. Tenemos que evitar todas las gestiones presenciales que se puedan hacer online. Cada gestión presencial, Miquel, ir al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra para que una enfermera te dé un número, para que tú des de alta en el portal de salud del Gobierno de Navarra, es una hora empleada, es coche, emisión de CO2, tiempo que tú empleas. Después de esta crisis, todas esas gestiones se reducirán al máximo porque va a haber una conciencia generalizada de que hay que hacerlo. Sí, pero ¿cómo ves esta transformación? Por supuesto, va a incorporar tecnologías como la que acabas tú de mencionar, pero también seguramente va a exigir una nueva cultura empresarial, una nueva cultura de la organización. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene el tejido empresarial actual para poder adaptarse a ese nuevo entorno que no va a ser solo tecnológico, también va a ser culturalmente muy diferente? Desde el punto de vista de no solo de un emprendedor, sino de un empresario también, ¿cuáles son esos retos que tiene la empresa actual española para adaptarse a ese nuevo escenario? Bueno, yo creo que el reto, las herramientas, Miquel, están a disposición de todos. Es decir, ayer mismo leía un artículo en el que crear una startup tecnológica hace 10 años podía costarte 5 millones de euros. Hoy tienes las herramientas de creación de esa startup tecnológica por 50.000 euros. Tú y yo mismo estamos manteniendo ahora una videoconferencia gratuita cuando hace 20 años yo en EHN no podía comprar un sistema de videoconferencia para mantener lo mismo en almacenamiento en nube, lo mismo en programas, etcétera. Es decir, las herramientas están en manos de todos. Yo creo que el reto esencial es la colaboración. A mí me parece, y tú lo conoces y lo compartes conmigo, un ejemplo precioso que está ocurriendo en Navarra en los últimos años, que es la Fundación Industrial Navarra, en la que tenemos 3.000, 4.000 personas al año que están participando entre empresas en temas colaborativos entre ellos. Eso no había ocurrido nunca, Miquel. Entonces, tenemos todas las herramientas, las conocemos, nos podemos enseñar a compartirlas, las tenemos que aplicar a los negocios que hacemos y tenemos que tener, si no las aplicamos, no vamos a ser competitivos con los que hacen esas mismas cosas en otros lugares del mundo. Luego, por tanto, creo que tenemos que estar abiertos, despiertos y colaborativos.
Ujú. Y por último, Esteban, y teniendo en cuenta justamente lo que estabas diciendo ahora, pero si tuviésemos que formularlo en términos de, que no me gusta la palabra, pero de dar consejos, ¿qué aconsejarías tú al tejido económico respecto a qué aspectos se van a quedar o han quedado ya obsoletos, qué peligros tenemos, qué debemos de cambiar, qué retos y qué oportunidades tenemos? Es decir, necesitamos dejar de lado ya esta actitud o esta otra o esta tecnología o este objetivo y modificar un poco nuestra mente. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Bueno, yo creo que ahora estamos en un mundo en el que la interactuación entre clientes, proveedores, empresas es también muy activa. Hay que estar escuchando. Es decir, si tienes un restaurante, probablemente tengas que servir comida a domicilio. También tengas que preguntar si los platos han gustado más o menos en ese restaurante a los que los han usado. También tengas que estar interactuando concretamente con tus clientes. Sabes que estamos en un mundo en el que los jóvenes van a utilizar un servicio y lo van a prescribir o lo van a recomendar. Por tanto, tenemos que estar con los 5 sentidos en relación con lo que hacemos, en relación con los que hacen los demás. Las tecnologías que usan nuestros competidores, usarlas también nosotros. El usuario y el cliente que tiene nuestros servicios, tener el retorno suyo permanentemente de lo que está haciendo. Es decir, yo creo que las empresas rutinarias, antes solíamos decir que un avión, la trayectoria tiene que ser ascendente o descendente. En plano no se soporta para siempre. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo ahora en el que el empresario tiene que plantearse estar permanentemente en ascendente. Y eso lo tiene que hacer creando un clima en la empresa en el que haya intereses comunes entre empresarios, trabajadores y todas las personas que forman parte de la empresa. Es decir, una empresa con intereses enfrentados entre empresarios y trabajadores no tiene ninguna posibilidad de pervivir en el futuro. Una empresa con diálogo, con equilibrio, inclusiva, con participación de los trabajadores, con intereses comunes, ese es el tipo de empresa que tenemos que crear para el futuro. Para mí sería el reto fundamental. Es decir, ese sería el reto fundamental. Y siguiendo con tu metáfora del avión y la necesidad de tener una fuerza de empuje ascendente, esa fuerza de empuje ascendente puede ser la formación permanente dentro de la empresa. Eso es, sin duda, esa es una variable. Y otra fuente en la que yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié es en despertar vocaciones técnicas. Tenemos una caída del 30% en Navarra en los 10 últimos años en vocaciones técnicas. Justo estamos ahora impulsando una fundación de inteligencia artificial en la que también el Gobierno de Navarra ha comprometido su desarrollo, tanto con la Consejería de Desarrollo Económico como con la de Innovación. Y estamos, justo ayer dimos la 7ª clase de la fundación. Es un programa que lo hacen las empresas con niños de los colegios en 3º o 4º de la ESO, para despertarles en técnicas de inteligencia artificial y, si tienen vocación técnica, que elijan una carrera técnica. Creo que es absolutamente necesario para progresar más en las próximas décadas. Pues muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por tus reflexiones y tus aportaciones, y muchas gracias por haber querido colaborar con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ti, Miquel. Ya sabes que siempre me tienes a tu disposición. Muchas gracias, Esteban. Y a todos vosotros, pues emplazaros a nuevos capítulos de estas entrevistas que estamos haciendo en este espacio de El Futuro Empezó Ayer. Muchas gracias.